Si de pronto en algún momento de la clase sienten que se me entrecorta la voz, me comunican inmediatamente eh, para proceder a hacer la conexión a Internet. Bueno, entonces resulta, bueno, la clase pasada estábamos trabajando la actividad, el material de apoyo que es el diagnóstico de la problemática de la población y estábamos trabajando todo el tema, ahora acá atrás, del sistema de información agropecuaria. Entonces estábamos trabajando todo lo que es estábamos trabajando todo lo que es el sistema, todo este sistema de eh, clasificación de usuarios en el servicio público de extensión agropecuaria. Entonces habíamos dejado definido la evidencia a trabajar. Entonces habíamos dicho que el sistema por acá de extensión agropecuaria eh, funcionaba como la antigua, digamos, lo que se conocía como la UMATA, y este sistema, digamos, este sistema como tal nos iba a permitir generar un registro en unas bases de datos y que el sistema de extensión agropecuaria se había dado a partir de la ley 1876 del 27 de diciembre del 2017 y se había creado con el fin de dar respuesta a los puntos del acuerdo de paz y que básicamente tenía por objeto desarrollar un sistema de investigación y desarrollo agropecuario para inscribir los diferentes proyectos agropecuarios en los diferentes entes o en los diferentes municipios. Es decir, que este sistema, chicos, es el que desarrollan los diferentes, es el que desarrollan en los diferentes entes agropecuarios. Listo. Entonces, para el desarrollo de esta evidencia, que en su gran mayoría muchos tenían la duda, era realizar el registro de un proyecto agropecuario en el sistema con el objetivo, digamos, de, desde los planes departamentales de extensión agropecuaria, empezar a hacer todo un análisis de los procesos y mirar los proyectos, digamos, que tienen un mayor impacto y desde el presupuesto municipal atender o atacar esos proyectos que tienen ese impacto en el mercado o en el medio. Entonces, para desarrollar, digamos, todos estos procesos agropecuarios, toda esta información, había quedado plasmada una evidencia. Entonces, muchos tenían la duda de cómo la íbamos a realizar. Entonces, para realizar esta evidencia, simplemente debemos darle clic acá donde dice clic para acceder al anexo. Entonces, simplemente le vamos a dar clic donde dice acceder al anexo. Cuando le dimos clic en acceder al anexo, él nos va a descargar, él nos va a descargar el anexo. Inclusive yo les voy a compartir un anexo. Listo, él nos va a descargar el anexo. Listo. Y en este anexo vamos a tener 3 documentos. Entonces, hay un primer documento denominado anexo taller registro. Entonces, en este documento denominado anexo taller o registro, lo voy a abrir acá para que
verifiquemos lo que nos está pidiendo. Listo. Entonces, en este primer documento que tenemos acá en el anexo taller o registro, nos dice lo siguiente. Nos dice, entonces miren que hay 3 archivos adjuntos. Hay un archivo denominado anexo de taller. Hay otro archivo denominado registro y hay otro archivo denominado manual para el registro de proyectos agropecuarios. Entonces, miren lo que nos estaba indicando esta evidencia, que la idea es que la desarrollemos el día de hoy. Entonces dice que de acuerdo al Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Rural, la Agencia de Desarrollo Rural establece un procedimiento para registrar usuarios del Servicio Público de Extensión Agropecuaria y el método de clasificación con el fin de focalizar la priorización del servicio público de extensión agropecuaria. O sea que básicamente lo que el Ministerio de Agricultura desea determinar es que cada municipio, a través de esta plataforma, registre los diferentes proyectos agropecuarios y desde que estén registrados se podría generar un mayor impacto. Entonces, como les digo, normalmente este anexo de registro de clasificación del servicio público lo hacen en las diferentes alcaldías, en las secretarías de medio ambiente. Listo. Los elementos que compone, digamos, el registro de clasificación de usuarios, básicamente, digamos, están enfocados en 3 elementos. Un elemento es la información general, un segundo elemento es la identificación de los usuarios, un tercer elemento, los datos diferenciales que van a generar las características básicas de la persona que escribe el proyecto, una localización que nos va a indicar el predio donde yo quiero inscribir el proyecto y el contacto de la persona que va a estar trabajando en ese proyecto, y el proceso de extensión agropecuaria, que responde a la calificación de cada uno de los componentes. En este caso, chicos, cuando uno hace una inscripción en el registro público, lo que hace el funcionario es que el funcionario empieza a calificar los componentes. Entonces, lo que nos está diciendo, para el desarrollo de la actividad, lo primero que debemos hacer es ingresar a la página del Ministerio de Agricultura al siguiente enlace. Entonces, por ejemplo, me dice, ingresemos al siguiente enlace de la página del Ministerio de Agricultura. Entonces, cuando yo ingreso a esta página, él me va a cargar los componentes del sistema. Entonces, cuando yo ingresé a ese enlace, ¿cómo ingresé, chicos, a este enlace? Ingresé a este enlace dándole clic acá en la evidencia. Entonces, listo. Cuando ingresé a este enlace, vamos a encontrar las actividades agrícolas, actividades pecuarias, actividades de pesca y acuicultura y actividades de silvicultura y aprovechamiento de la madera. Y nos va a salir un documento adicional denominado Manual Operativo de Registro y Clasificación de Usuarios. Entonces, el segundo paso que nos dice es que después de que ingresemos a esta página, que busquemos el formato denominado Herramienta de Registro de Usuarios del Servicio de Extensión Agropecuaria. Listo. Entonces, ya estando con este documento de extensión agropecuaria, con este documento, lo que vamos a hacer, ya estando acá en este documento, nos dice, una vez descargado,
el archivo, proceda a guardarlo en el computador y descargue el manual operativo. Listo. Y clasificación de usuarios. Luego nos dice, una vez descargado el manual operativo de registro y clasificación de usuarios, proceda a leerlo y comprenderlo en su totalidad. Sexto, diligencie la plantilla, proceda a diligenciar la herramienta de registro de usuarios de extensión agropecuaria. Es decir, que registremos la plantilla donde encontremos toda la información. Listo. Entonces, acá nos está dando adicionalmente dos espacios. Nos está dando uno donde está el manual y otra donde está la herramienta, digamos, de registro de actividades. Listo. Que son los archivos que nos arrastramos del otro formato. Listo. Bueno, para el diligenciamiento del taller de registro deben descargar el documento en enlace, o sea que hay un enlace. Listo. Bueno, con el fin de diligenciar la herramienta de registro y dirigirse a una segunda hoja llamada metadatos para leer el instructivo, ingrese al siguiente enlace. Bueno, entonces ya vamos a centralizarlos en este proceso. Listo. Entonces, listo. Entonces, en este momento, chicos, tenemos todos. Yo les voy a compartir un documento que es el mismo que se encuentra ahí, pero el que se encuentra en la plataforma, digamos, tiene un problema. Con el que viene la evidencia tiene un problema. Y el problema radica en que cuando yo abro la información, cuando yo abro esta información, las fórmulas, digamos, eh, las fórmulas están desactualizadas. Entonces, ya mismo les voy a compartir al WhatsApp un archivo, este mismo archivo donde las fórmulas no estén desactualizadas. ¿Cómo así que desactualizadas? Cuando yo acá califique con un número, esto automáticamente me haga el cálculo. Entonces, permítanme acá, yo lo descargo, herramienta para extensión agropecuaria en Colombia. Extensión, herramienta de registro, extensión agropecuaria en Colombia. Listo. Entonces yo lo voy a abrir. Listo. Para que descarguemos el archivo, el que está configurado, listo. Entonces este archivo se los voy a compartir de una vez. Esperemos que me descargue. Se los voy a compartir de una vez. Esperemos que me descargue y se los voy a compartir de una vez al grupo. Por acá. Vamos por acá a descargarlo. Listo. Permítanme acá. Listo. Bueno, entonces, listo. Entonces el primer punto que nos está indicando mientras yo les comparto el formato es que nos leamos el manual técnico y operativo. Listo. Bueno, entonces en este manual nos dice, lo primero que usted debe hacer para hacer la actividad es que vamos a suponer que usted está en una secretaría y que va a diligenciar el formato y lo va a subir al sistema. Entonces lo primero que nos dice es que usted en la plataforma
descargue el manual operativo de registro. Profe, ¿usted dónde sacó ese manual operativo? En la plataforma, en los archivos, acá se encuentra el documento, listo, se encuentra el manual operativo de registro y clasificación de usuarios. Entonces, cuando yo lo tengo ahí, cuando yo ya tengo este documento, lo voy a abrir. Listo. Entonces, este documento se llama Manual Operativo de Registro y Clasificación de Usuarios. Entonces, nos dice, el servicio de registro y clasificación de usuarios del Servicio de Extensión Agropecuaria, desarrollado por la Agencia de Desarrollo Rural en el 2019. Entonces, nos dice, básicamente, nos da la siguiente información. Nos dice, bueno, el objeto de este manual tiene por objetivo definir operativa y técnicamente los procedimientos relacionados con el registro de usuarios en el servicio de extensión agropecuaria. ¿Cuántos usuarios van a registrar? Solo van a registrar un solo usuario. Listo. Alcance, el ámbito de aplicación. El presente manual aplica para todos los productores agropecuarios, asociaciones, productores y organizaciones comunitarias, a los usuarios del Servicio Público de Extensión Agropecuaria, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Listo. O sea que esto aplica para productores, para, en fin, digamos, una gran cantidad de personas que están trabajando en el desarrollo. Hay un marco normativo, que es la Ley 1876 del 2017, la Resolución 407, listo. Y nos habla primero de unas definiciones, nos dice, venga, el sistema de extensión agropecuario es un proceso de acompañamiento mediante el cual se gestiona el desarrollo de los productores agropecuarios con la articulación del entorno y del medio. Tiene un enfoque diferencial por el cual se ejecutan diferentes acciones dependiendo de la clasificación del grupo poblacional, o sea que de acuerdo a la clasificación que diligenciemos en el formato, se van a generar unas clasificaciones y unos servicios de tarifas, digamos, diferenciales. Listo. Básicamente el principio del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, por el cual el subsidio a la tarifa del servicio de extensión agropecuaria se otorgue a los usuarios, deberá ser decreciente. Es decir, que acá vamos a obtener unos beneficios para nuestros proyectos productivos. Listo. Entonces nos dice, registro de usuarios en el servicio de extensión agropecuaria, o sea que ustedes van a seleccionar un usuario que van a ser ustedes. Entonces, el registro de usuarios en el servicio de extensión agropecuaria es el proceso mediante el cual se caracteriza a los usuarios del servicio público de extensión agropecuaria en un enfoque diferencial, buscando este como un insumo para los planes departamentales de extensión agropecuaria, identificando las mejores oportunidades, la focalización y la priorización de los diferentes servicios, digamos, dependiendo sea el énfasis. Entonces acá vamos a obtener unos actores que básicamente van a ser unos usuarios del servicio, que los usuarios, miren que acá los actores que van a intervenir en este formato como tal son los usuarios del servicio de extensión, que serán los productores, asociaciones, organizaciones de productores que de manera voluntaria soliciten la prestación de dicho servicio en razón a que ejecutan uno o varios predios rurales o varias actividades agropecuarias. Deberán solicitar el registro ante el municipio que corresponde y el lugar donde se ubiquen los predios. Es decir, acá estamos simulando que ustedes trabajan en una alcaldía y que llegó un usuario que tiene unos predios en una vereda, en una región, y que quiere inscribir sus predios para poder, digamos, estar en beneficios económicos, en extensiones tributarias. Listo. El segundo ente que interviene entonces son las secretarías de Agricultura. Las alcaldías municipales y distritales, a través de las secretarías de Agricultura o de dependencia que haga sus veces en su calidad encargada, serán las encargadas del tratamiento de los datos
registrarán a los usuarios del Servicio Público de Extensión Agropecuaria en los instrumentos y herramientas tecnológicas que serán dispuestas por el Ministerio de Agricultura y Agencia de Desarrollo Rural. Los municipios velarán por la veracidad de la información consignada en el registro. Entonces, por ejemplo, con este taller lo que vamos a simular es que trabajamos en la alcaldía, en la Secretaría de Agricultura, y que llega una persona con un proyecto agropecuario. Entonces, lo primero que vamos a hacer es explicar cómo vamos a subir ese proyecto agropecuario al sistema. Entonces, miren que esto realmente lo realizan es las secretarías de Agricultura en cada uno de los puestos. Luego va a estar el Ministerio de Agricultura, las secretarías departamentales y el Ministerio de Agricultura. Me explico. Una persona inscribe el proyecto agropecuario, es el primer ente. Esta persona va y se dirige a la Secretaría de Agricultura para inscribir su proyecto agropecuario. Después de inscribir su proyecto, digamos, de agricultura, ya pasa a un segundo ente, que son las secretarías departamentales. Entonces, las secretarías departamentales se alimentan con toda la información de los entes municipales. Y esta información la envían a la Agencia de Desarrollo Rural, donde se va a gestionar toda la información de registros para poder, digamos, determinar unos sistemas. Y ya la agencia entrega la información al Ministerio de Agricultura para que, digamos, ellos se encarguen de verificar y empezar a aplicar todos los procesos. Entonces, básicamente hay un diagrama operacional. ¿Cuál es el diagrama operacional? Que cómo, digamos, cómo es el proceso. Entonces, el primer eslabón del proceso es que llega la persona a la Secretaría de Agricultura de su municipio y hace una solicitud para inscribirse en el sistema de extensión agropecuaria. Listo. Entonces, en la misma alcaldía, lo que hacen es una caracterización de los usuarios, o sea, el formato que vamos a elaborar. Y se realiza la inscripción y el documento. Y adicionalmente se hacen unos acuerdos de confidencialidad para la información que usted entregue, digamos, no sea replicada para otros fines diferentes a los consignados en el proceso. Después, las alcaldías y los entes velarán por la actualización del registro y al final se van a generar unas articulaciones con los diferentes entes para dar una clasificación y generar una publicación de resultados o sea, determinar cuáles, después de clasificar el proyecto, cuáles han sido caracterizados y cuáles van a ser beneficiados por el gobierno para tener el subsidio a la tarifa, para tener, digamos, como esos créditos, esos dineros para que se puedan ejecutar y fortalecer diferentes procesos. Listo. Bueno, ¿qué pasa? Después de consignar la información, se hace una clasificación. Entonces, esa clasificación que hace el Ministerio de Agricultura, digamos, tiene unas ponderaciones, que son unas ponderaciones productivas, económicas, culturales, unas capacidades y unos logros. Es decir, cuando estos proyectos agropecuarios llegan, el ministerio lo que hace es una evaluación de el producto, una evaluación de las capacidades humanas, sociales, de acceso a la información, de sostenibilidad y de participación política, o sea que hace un análisis de los 4 aspectos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de generar un desarrollo social de las diferentes capacidades y de los diferentes, digamos, procesos. Bueno, entonces, cuando se hace el análisis,
se tienen unos criterios para clasificar el proyecto agropecuario, o sea, determinar la clasificación de los usuarios, siendo 1 si corresponde a un nivel muy bajo, siendo 4 si corresponde a un nivel muy superior. Listo. Y al final, para hacer la clasificación de las actividades nos debemos enfocar en 4 aspectos: el pecuario, la pesca, la agricultura y la silvicultura, para poder, digamos, aplicar el análisis. Después de analizar cada uno de estos conceptos, se aplica una fórmula matemática que se centra en un modelo donde vamos a tener 30 preguntas, 30 componentes, y de acuerdo a cada uno de esos componentes los vamos a clasificar de 1 a 4, siendo de acuerdo con la realidad de cada productor, siendo 1 un escenario muy básico y siendo 4 un escenario muy ideal. Entonces, cuando nosotros llenamos toda esta información, el sistema nos va a generar un tablero de acompañamiento. Es decir, después de ingresar la información, el sistema nos va a generar este tablero de acompañamiento, donde nos va a sacar un promedio de acuerdo a las 4 capacidades: capacidades técnicas, humanas, acceso a la información, gestión sostenible, y nos va a dar una ponderación o una calificación. Listo. Bueno, listo. Esta parte de eso. Listo. Bueno, después de realizar ese análisis, para que ustedes lo analicen acá, tenemos unas capacidades y esas capacidades, digamos, nos van a dar un cálculo del proceso como tal. Es Entonces más ya, mejor con por acá, le decimos acá esto, listo. Entonces, después de tener toda esta información, el sistema nos va a arrojar una calificación. Y esa calificación nos va a generar una clasificación en el sistema. O sea que nos va a clasificar el desarrollo de las capacidades humanas, el desarrollo de las capacidades técnicas, el acceso a la información, la sostenibilidad de nuestro proyecto agropecuario, y nos va a dar una calificación. Y con esta matriz, a partir de la información generada en dicho registro de usuarios, se puede generar una caracterización de los procesos con el fin de determinar cuáles han sido las brechas y cuáles han sido los indicadores en los diferentes procesos. Y basados en esta información se genera un levantamiento primario para determinar en qué nivel están los productores según la gradualidad de los servicios. Y finalmente es importante establecer que no se trata de establecer un nivel educativo de los productores, sino de aproximarse a las realidades para garantizar que los procesos, digamos, productivos generen un valor agregado y un impacto. Entonces, miren, la evidencia nos dice: lo primero que usted debe hacer es leer el documento. Listo. Ya después de haber leído este documento, como les digo, esperen, acá yo descargo. Listo. Vamos a descargar el manual por acá. Herramienta de registro. EA. Listo. Herramienta de registro de registro. Bueno, la voy a descargar acá. Listo. Permitir para compartírselas. Listo. Entonces voy a compartir, chicos, al WhatsApp en este momento este archivo, listo, que se llama las herramientas, porque este, digamos, tiene una información muy interesante, que este sí tiene un metadato que me permite ponderar y clasificar la información, listo. Entonces acá tenemos una información que me permite, digamos, clasificar y obtener, listo, una clasificación y una ponderación.
Entonces les voy a compartir este archivo, chicos. Lo voy a guardar acá. Listo, lo voy a dar acá archivo. Guardar como y lo voy a guardar en mi escritorio. Y a final. Guardar. Listo. Entonces, para que ustedes lo tengan ahí en el... Por acá. Listo. Por acá se los voy a compartir para que ustedes tengan ese archivo, pues, que se puede, digamos, estandarizar, se puede modificar. Bueno, entonces, ya después... Bueno, entonces, vamos a suponer que usted trabaja en la alcaldía. Entonces, lo que usted se debe de sentar para, digamos, hacer el análisis del proceso es usted identificar, bueno, mi proyecto agropecuario está enfocado a cuál de las áreas. Está enfocado a cuál de las áreas. Entonces, lo que nos dice acá es que usted debe de simular un proyecto agropecuario. Entonces, miren que ahí en el enlace nos dice que usted debe de ingresar al manual operativo y identificar su proyecto en cuál de estas 4 actividades se encuentra. Es decir, si su proyecto agropecuario es agrícola, es pecuario, es de pesca o acuicultura o es de silvicultura o aprovechamiento de la madera. Usted tiene que decir, bueno, mi proyecto, el proyecto que yo voy a simular es un proyecto relacionado con actividades agrícolas. Entonces, en este caso, yo abro el anexo que se llama actividades agrícolas. Entonces, cuando yo abro el anexo de actividades agrícolas, me va a aparecer un manual llamado Manual Operativo de Clasificación y Registro de Usuarios del Servicio Público de Extensión Agropecuaria para actividades agrícolas. Listo. Entonces, acá también me hace la introducción. Listo. Y me dice, me da una introducción y unas definiciones. Entonces, me dice, recordemos, chicos, que cuando vamos a hacer la clasificación en el registro, básicamente va a estar enfocada en la evaluación de unos aspectos, de 5 aspectos. Y entonces el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria va a tener unos aspectos que va a tener en cuenta, que va a evaluar, que van a ser estos. Van a ser el aspecto que va a ser el aspecto, pues tenemos. Entonces, lo primero que hago es seleccionar mi proyecto agropecuario y después de seleccionarlo, vamos a hacer la clasificación de 1 a 5 de esas capacidades y esas condiciones. Entonces, por eso fue que descargamos este archivo. Entonces, ¿por qué descargué yo este archivo? Porque mi proyecto agropecuario es de qué, para este ejemplo, ¿de qué área es? De actividades Agrícola. agrícolas. Si el proyecto agropecuario suyo es de Agro. actividades de la silvicultura, usted acá en este archivo no va a abrir el agrícola, sino que va a abrir el de la pesca o la acuicultura. Listo. Entonces, este anexo, por ejemplo, para el caso de actividades agrícolas, miren, va a tener unas definiciones. Listo. Dice, el objetivo de este manual es registrar e identificar a los productores que tienen en el sector agrícola su principal renglón productivo. A continuación se presenta un manual de registro de los usuarios generando unas preguntas orientadoras, así como las opciones de respuesta y explicación de cada una de las preguntas. Listo. Entonces, para yo completar un glosario, listo, y ya entramos a la parte de las preguntas.
Entonces dice, preguntas indicativas para la clasificación de los usuarios. Listo. Entonces, miren, en ese archivo que les compartí al WhatsApp, usted simplemente lo va a abrir, que es este, llama EA final, y esto tiene una hojita llamada metadatos y clasificación, digamos, del sistema. Listo. Bueno, en esta hojita llamada registros de usuario dice metadatos. Y en la palabra metadatos vamos a encontrar una descripción muy clara de lo que va a ir en cada uno de los campos. Me explico. En cada uno de los campos va a ir cierto tipo de información. Entonces, para este caso, vamos a hacer el análisis. Voy a simular con el caso mío. Entonces nos dice, miren, donde dice metadatos, nos dice lo siguiente. Información general. Esto nos dice en información general la siguiente información. Bueno, entonces, en este caso, voy a empezar a hacer el registro. Listo, entonces, para yo hacer el registro, vamos a hacer lo siguiente. Dice, información general, fecha de actualización, listo. Tipo de documento, entonces miren que dice, tipo de documento, y dice, debe registrarse tal y como aparece el documento de identidad. Acá dice cédula, tarjeta de identidad, listo. Número de documento debe registrarse tal y como aparece, me dice que en texto. Entonces, ¿yo qué empiezo a hacer acá en esta base de registros? Entonces, yo, por ejemplo, voy a ingresar acá cédula de ciudadanía y voy a decir 1, 035, 856, 891. Primer nombre, Cristian Camilo Álvarez García. Fecha de nacimiento, entonces yo ahí coloco mi fecha de nacimiento. 4 de junio de 1990. Eso hasta el momento no tiene pérdida. Sexo, etnia o género, entonces yo acabo de decir negro, mulato, afrocolombiano. ¿Tiene discapacidad? No. Departamento, Antioquia, pues acá le ven la flechita, acá le ven la flechita. Antioquia, municipio, Girardota. Listo. Código del municipio, el sistema automáticamente me lo arrastra. Vereda o corregimiento, entonces voy a colocar el Palmar. Nombre de la finca, La Casón. Y yo acá puedo indicar una longitud y una latitud. ¿Cómo así, profe, que latitud y longitud? Entonces, yo en Google puedo encontrar la latitud y la longitud de mi proyecto. Entonces, yo simplemente acá escribo en Google, por ejemplo, voy a escribir Girardota, Vereda, El Palmar. Listo. Entonces, yo ya me ubico.
Y yo ya cuando me ubico, digamos, ya me ubico acá en el mapa, yo digo, yo estoy ubicado acá, en este punto, o en un punto, digamos, de geoubicación cercano, y puedo encontrar, voy a escribir latitud y longitud. Listo, entonces, por ejemplo, acá en la vereda del Palmar, selecciono yo la vereda, ver detalles, y en los detalles me va a aparecer acá arriba, no sé por qué no me lo va a cargar, miren, acá me aparece la latitud, miren, acá me aparece la latitud y la longitud. Yo simplemente, por ejemplo, acá, yo seleccioné la vereda. Cuando selecciono la vereda, por ejemplo, vereda del Recreo, cuando le doy ver detalles, se demora un momentico en cargar, y cuando me aparecen los detalles, me va a aparecer la longitud y la latitud de esa región. Entonces, miren, me dice latitud y longitud, me dice menos 75,15. Entonces, yo, por ejemplo, acá llego al documento y voy a escribir latitud menos 75,15, y acá en latitud voy a colocar 5,45, un ejemplo. Listo. El número de contacto, y acá voy a describir la actividad que yo voy a registrar. En el caso mío, voy a registrar una actividad agrícola. Luego me va a preguntar, listo, línea productiva. Entonces yo acá puedo hacer una descripción de cuál es la línea productiva. Miren que acá me voy para metadatos. Si yo no sé qué es línea productiva, me voy para la casilla de metadatos. Y acá en metadatos voy a obtener. Acá en metadatos nos dice actividad productiva. Nos dice, la actividad productiva ya la enmarcamos en uno de estos, listo. Y después nos dice línea productiva, líneas productivas priorizadas para la prestación del servicio. O sea que usted dentro de la línea agrícola, ¿usted qué servicios ofrece? Usted dice, bueno, yo cultivo en mi sector o en mi proyecto productivo, yo manejo lo que es el cultivo, yo me dedico, mi línea productiva es cultivo de aguacate, y tengo 1 hectárea para trabajar. Listo. Entonces, miren que acá me empieza a preguntar, componente 1, aspecto 1. ¿Y eso qué es, profe? Bueno, entonces como usted seleccionó el manual operativo, y el manual operativo por acá me decía, cerramos acá esto, como usted seleccionó el manual operativo, listo, ese manual operativo nos decía, por acá yo lo abro, el manual operativo nos decía, pregunta 1, identificación de la actividad productiva principal. Listo. Según su sistema productivo, ¿con cuál de las siguientes opciones se identifica? Esta pregunta busca identificar qué sistema productivo predomina en la unidad productiva del usuario. Entonces dice agronegocio, productor agrícola con una actividad productiva altamente especializada. Productor B, predio productivo no tradicional especializado. El productor puede tener una o varias actividades productivas principales. C, productor tradicional.
de productor de subsistencia. Entonces yo en este caso, de acuerdo al proyecto que yo tengo, yo digo, bueno, en el caso mío, soy un productor agrícola especializado, que tengo un negocio muy caracterizado. Entonces ahí en ese espacio que colocaría el número 4. ¿Por qué el número 4? Porque el negocio está ¿qué? Está muy bien focalizado. Listo. Pregunta componente 2. Acá me dice, me puede inclusive para metadatos, dice componente 2, aspecto 2. Identificación de las actividades productivas secundarias. Entonces, acá dice, identificación de las actividades productivas secundarias. Entonces, la pregunta es, ¿el productor presenta actividades productivas secundarias con qué enfoque o con qué proyección? Entonces, ahí está. El productor tiene otras actividades productivas secundarias. El productor tiene otras actividades productivas que le generan utilidades. El productor tiene actividades productivas secundarias de forma temporal o especializada. El productor no tiene o no identifica una línea productiva secundaria. Entonces yo voy a decir, yo solo me dedico al cultivo de aguacate Hass. Entonces en este caso yo voy a decir acá, yo solo me dedico al cultivo de aguacate Hass. Entonces no tengo una línea secundaria, entonces clasifico acá. Componente 3. Del componente 3, miren que acá dice tipo de herramientas y equipos empleados en el proceso productivo. Entonces acá me pregunta, tipo de herramientas y equipos empleados en el proceso. ¿Cómo es su acceso al tipo de herramientas y equipos para ser empleados en el proceso productivo? Ilimitado, limitado, restringido. Entonces yo digo, bueno, para yo trabajar, el productor solo accede a herramientas manuales, no dispone ni accede a equipos a base de maquinaria y fuentes eléctricas. Usted clasifica el proyecto, entonces usted acá puede decir registro. Entonces, usted puede leer cada una de las preguntas, usted dice, bueno, este aspecto de mi proyecto es viable, no es viable. Entonces acá vamos a clasificar cada uno de los aspectos y así sucesivamente con cada uno de los procesos. Cuando yo haga esto, cuando yo clasifique todos estos componentes, digamos, yo clasifique todos los componentes entre 1, 2 y 3, él me va a dar la clasificación del aspecto él me va a dar un valor ponderado. Cuando yo responda cada una de las preguntas, él me va a generar esta clasificación de los aspectos. El sistema me va a generar por defecto esta clasificación. ¿Qué va a pasar con esta clasificación, chicos? Esta clasificación es la que se va para el Ministerio de Agricultura. Y de acuerdo a la clasificación y al componente que yo obtenga, el sistema me va a dar una ponderación y basado en esa ponderación, digamos, voy a quedar en el plan de desarrollo departamental y voy a poder acceder a los diferentes recursos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? Que usted inscriba un proyecto agropecuario, llene la información en el formato de Excel y para llenar la información en el formato de Excel, usted debe tener en cuenta el tipo de proyecto que es. Si es agrícola, silvicultura o acuicultura y basado, digamos, en el proyecto que usted vaya a manejar, se tomarían, digamos, como las decisiones pertinentes en el proceso eh, productivo. Entonces, basados en esa información, tomamos las decisiones del proceso productivo encaminadas al desarrollo de las buenas prácticas del proceso.
Entonces, la idea es que usted determine su proyecto productivo y basado en la determinación de su proyecto productivo, usted desarrolle esa matriz. ¿Qué va a montar en la plataforma? En la plataforma va a montar esta matriz de Excel. ¿Qué dudas tienen respecto, chicos, a cómo llenar entonces esta matriz? Profe, yo no tengo pregunta, lo que quiero de pronto es porque yo también había enviado ese archivo, entonces quiero un intento más porque esa parte de componente no la había entendido bien, solo llenado los datos básicos, solo lo llené, eso de componente no, entonces mi actividad que subí está mala, entonces me doy un intento más para volverlo a subir. Ah, perfecto. Entonces, yo voy a enseguida, le voy a dar el intento para que, listo. Entonces, como les digo, en la actividad, acá dice en metadatos, dice que es el aspecto uso de buenas prácticas agrícolas y pecuarias. Y uno dice, ¿eso qué será? Entonces usted se va al formato y la pregunta 3 dice, la pregunta 3 dice, esta pregunta busca evaluar las fuentes de energía. Entonces el productor tiene acceso a fuentes de energía. Entonces, basado en todo este informe, uso buenas prácticas. El productor aplica buenas prácticas. Entonces, uno coloca 4 si está certificado en BPM, en buenas prácticas de agricultura. En BPM si las conoce. O 4 si no las conoce. Entonces, ya usted coloca ahí, en ese punto, usted analiza. Ah, bueno, ese punto, digamos, entonces, es el punto número 1. Entonces, ya cuando yo llegue toda esta información, dependiendo del componente, el sistema me clasifica y basado en toda esta clasificación, el Ministerio de Agricultura, las secretarías, empiezan a clasificar la información y a generar, digamos, unas variables para desarrollar el proceso productivo. Entonces, miren que básicamente, a nivel industrial, chicos, esto es un ejemplo de lo que hace alguien que trabaja en una secretaría de agricultura. Normalmente esto no lo desarrollan personas ajenas, sino que lo desarrollan personas que trabajan, digamos, en las diferentes secretarías de agricultura. Vamos a mirar entonces la idea es que ustedes llenen el manual en Excel, ahorita inclusive lo pueden desarrollar. Listo. Y vamos a mirar a ver el otro componente que tenemos el día de hoy. Listo. Listo. El otro componente que tenemos es un componente denominado dentro de la guía. Vamos a mirar acá. Dentro de la guía de aprendizaje nos dice, después de usted de haber realizado el, el taller de registro, vamos para la guía, después de haber realizado el taller, digamos, de registro, que miren que ahí está muy paso a paso, seguimos con una aplicación que se llama Aplicar las metodologías de diagnóstico organizacional de la empresa agropecuaria de acuerdo a los lineamientos institucionales vigentes. Entonces nos dicen, esta actividad se centra en definir el plan de mejora de las actividades de implementación del modelo organizacional, acorde con los resultados y los criterios técnicos para realizar un respectivo seguimiento de los mismos procesos. Entonces nos dicen, hay que leer el material diagnóstico, que ya lo tenemos, y dice, evidencias. A continuación se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman esta evidencia de aprendizaje. Entonces nos dice que la evidencia que vamos a desarrollar dice que es una infografía sobre el paso a paso del diagnóstico rural participativo. Entonces nos dice,
A continuación encontrará la secuencia para elaborar la infografía sobre el paso a paso del diagnóstico rural. Sin antes mencionar la importancia de, listo. En el primer momento debe revisar el literal 3 del material de formación, denominado Diagnóstico de la situación problemática en las organizaciones agropecuarias. La infografía debe tener un título, debe seleccionar imágenes del tema. Listo. Y acá nos dice enviarla en formato PDF. Entonces, para esta evidencia nos ubicamos en la plataforma. Nos ubicamos en la plataforma. Entonces, nos dice, para el desarrollo de los proyectos agropecuarios, normalmente dentro de los diferentes procesos, se realiza una infografía del diagnóstico. Entonces yo voy a abrir acá el espacio de la infografía y acá me dice, haz clic para acceder al anexo. Listo, Marco nos dice el anexo. Entonces en el anexo van a estar los elementos necesarios para desarrollar. Listo. Acá están lo que debe llevar, listo. Entonces dice, es una infografía de el paso a paso para el diagnóstico de un proyecto rural participativo. Entonces dice, crea una infografía que tenga un título, un texto, un equilibrio visual, listo, que tenga pues como unas variables que nos permitan formar la infografía, y que hay unas herramientas llamadas Canva, Visuality, Infogram, Vengerich, Muralize, Picochart, EasyLight, que son herramientas que nos van a permitir hacer una infografía muy práctica. Entonces, acá nos muestra un ejemplo de una infografía. Entonces, nos muestra un ejemplo que una infografía puede ser corta, sino que tiene que ser, es muy, muy específica. ¿Y de qué tema? Entonces nos dicen, esta infografía del paso a paso está enmarcada en el numeral 3. Entonces vamos a analizar el numeral 3 del material. Entonces en el numeral 3 tenemos que hoy en día las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales generan diagnósticos rurales participativos. Entonces, el diagnóstico, digamos, rural participativo es una herramienta o una metodología que se utiliza con el objetivo de realizar diagnósticos en las diferentes comunidades rurales. Es decir, es hacer un diagnóstico en las diferentes comunidades. Tiene la característica de ser participativa. ¿Esto qué quiere decir? Que en el desarrollo de las técnicas escogidas para la recolección de la información, los integrantes de la comunidad intervienen activamente en la construcción y toma de decisiones. Básicamente, el objetivo del diagnóstico es aplicar una serie de herramientas y de técnicas que le permiten a las diferentes comunidades realizar su propio diagnóstico y que de ahí empiecen a autogestionar los proyectos de desarrollo y de planificación. Es una metodología muy versátil dependiendo de del equipo facilitador, donde, digamos, se hacen unos análisis para desarrollar un proceso productivo. Entonces, en la primera parte nos dice que el diagnóstico rural participativo básicamente se desarrolla siguiendo 7 pasos que nos van a conducir al diseño para el diagnóstico. Entonces, recordemos que hoy en día un diagnóstico lo que busca es analizar cómo se encuentra el proceso
para, digamos, determinar y generar un análisis basado en las decisiones. Entonces nos dice que para el trabajo de campo se exponen 3 pasos o momentos iniciales para elaborar el diagnóstico. Después de yo realizar estos 3 primeros pasos del diagnóstico, ya me centro en aplicar una serie de herramientas técnicas para determinar un objetivo, y ya después de generar ese objetivo claro, utilizo unas herramientas de diagnóstico llamados el análisis, documentación y presentación, que lo que me van a permitir es desarrollar unas métricas a través de unos mapas, de unos registros, de unos videos, para clasificar y finalmente generar unos informes con una información muy consolidada y dándole respuesta a unos problemas muy estructurados. Entonces, para el desarrollo de la infografía, vamos a trabajar con este recurso. Que miren que ahí mismo está en la plataforma, simplemente accedo al recurso. Cuando cargo este recurso, vamos a encontrar el documento donde se describen los diferentes pasos para generar el diagnóstico participativo de los diferentes procesos. Listo, entonces, miren que me carga un documento en el que me dice, bueno, para hacer un diagnóstico participativo rural, me carga el documento, me carga la guía de diagnóstico participativo rural, me dice que es un diagnóstico rural participativo, cuáles son los principios, qué es la caja de herramientas, qué es el análisis de la información. Entonces empezamos diciendo, bueno, ¿qué es un diagnóstico? Entonces hace la definición que hoy en día un diagnóstico es un conjunto de técnicas y herramientas que le permiten a las comunidades hacer su propio diagnóstico de los diferentes procesos. Entonces acá nos explica con una historia de cuál es el proceso. Me dice que hoy en día las ventajas de yo aplicar un diagnóstico rural participativo es que nos permite a todos, como los diferentes entes, planificar los diferentes procesos productivos con el objetivo de garantizar este proceso y generar un valor agregado que nos permita, digamos, generar un contexto social y productivo dentro de los procesos. Entonces, nos habla de qué? Que hay unos diferentes niveles de participación, que hoy en día hay unos principios claves, que hoy en día entre los procesos de desarrollo y diagnóstico hay que generar un análisis de datos para, digamos, poder yo generar todo el contexto, todo el proceso, y que cuando yo ya identifico y aplico los 7 pasos, empiezo a desarrollarlo. Entonces, miren que, por ejemplo, acá nos dice, para generar un diagnóstico habían 7 pasos que los veíamos en la introducción. El primer paso era fijar el objetivo del diagnóstico, es determinar, venga, yo para qué quiero desarrollar el proceso. Después era seleccionar y preparar al equipo facilitador. El tercer paso es identificar participantes potenciales. El cuarto es identificar las expectativas. El quinto es discutir las herramientas de la investigación. Y el séptimo es discernir y finalizar el proceso del diagnóstico. Entonces acá hay unos pasos, acá están descritos los 7 pasos para generar el proceso de diagnóstico. Entonces acá nos dice cuáles son cada uno de los pasos, cuál es la información que se debe seguir, cuáles son los roles que cumple cada uno de los elementos dentro del proceso, y acá al final nos va a indicar muy claramente lo siguiente, nos va a indicar, después de aplicar los 7 pasos, nos va a dar la herramienta de análisis y documentación de cómo, después de aplicar cada uno de estos conceptos, se plasma la información. Después de identificar todos los procesos, por acá al final están las herramientas.
me dice, bueno, ya después de que usted identificó, hizo el diagnóstico, aplicó diferentes técnicas, ¿usted cómo hace el análisis de la documentación y la presentación del informe? Entonces dice, bueno, ¿usted qué documentación debe de requerir? ¿Cuáles son las métricas a evaluar? ¿Cuáles son los pasos a desarrollar? ¿Cuáles son las actividades de acuerdo a un cronograma que se van a desarrollar en el proceso? ¿Cuál es la bibliografía, digamos, recomendada? Entonces nos va a indicar el paso a paso para estructurar el proceso organizacional. Entonces nos va a indicar, venga, cuál es la matriz que usted va a aplicar para el proceso, cuál es el proceso adecuado para el desarrollo y el diagnóstico participativo rural. Entonces, como les digo, este diagnóstico lo que busca es que es determinar desde los diferentes procesos cómo nos encontramos para poder presentar un desarrollo y un proceso productivo. Entonces, miren chicos que la actividad que está plasmada en la guía básicamente consiste en realizar una infografía sobre el paso a paso del diagnóstico rural participativo. O sea que usted va a entrar a la plataforma, acá donde habla del material, entonces básicamente dentro de la infografía deben estar los 7 pasos para hacer un diagnóstico rural participativo. Entonces usted tiene que hacer una infografía donde hable de esos conceptos y después de hablar de esos conceptos, ya usted entra a una de esas aplicaciones y genera una infografía del concepto productivo del diagnóstico rural participativo. Y por eso tenemos estos elementos, estos recursos. Entonces tenemos acá esta información que nos va a permitir desarrollar los diferentes conceptos y los diferentes procesos para garantizar un adecuado funcionamiento dentro de las buenas prácticas de los procesos productivos dentro de las empresas. Entonces, chicos, miren que la actividad de esta semana es el desarrollo rural. El formato de Excel es muy sencillo, simplemente es abrir el Excel y abrir el formato con las preguntas y responderme si en mi comunidad cuento con esos elementos. Y la segunda actividad que sería el diagnóstico rural, que ya está, digamos, abierta, sería hacer una infografía de los 7 elementos que debo tener en cuenta para hacer un diagnóstico rural participativo. O sea, ¿qué es un diagnóstico? ¿Para qué me sirve? ¿Cuáles son los elementos? ¿Y cómo se desarrolla? Entonces, digamos, esas serían las 2 actividades que tienen para el desarrollo del proceso productivo, digamos, dentro de esta semana. Recordemos que estas primeras 4 clases son muy teóricas, son muy conceptuales del proceso productivo, pero ya cuando empiecen a trabajar con la profesora Paula van a trabajar el proyecto formativo del desarrollo, digamos, rural, de los diferentes proyectos, desde los diferentes eslabones y procesos. La idea de este primer módulo es un módulo muy teórico, es un módulo muy normativo, donde hacemos un análisis introspectivo de la información que tenemos con el objetivo de conocer la normativa, cómo es un diagnóstico, qué es un taller de registro, para después empezar a aplicar todos esos conceptos en la estructuración del proyecto productivo agropecuario, es decir, desde formar el proyecto desde cero, haciendo los análisis, haciendo los costos, para poder garantizar un uso eficiente del proceso productivo. Bueno, chicos, preguntas. Profe, el segundo capítulo del diagnóstico habla sobre facilitador. Yo sé que es un facilitador, pero ¿a qué quiere decir ahí como que organizar? Listo, entonces acá en el segundo elemento, yo lo abro acá, yo abro acá los elementos. Listo, entonces cuando habla de un facilitador, quiere decir de un moderador. Entonces nos dice, cuando yo voy a hacer un diagnóstico, lo primero que tengo que hacer es fijar el objetivo, y listo. Entonces determinar cuál es el objetivo del diagnóstico. Entonces usted dice, bueno, el objetivo del diagnóstico es determinar la
potabilidad del agua en la vereda El Palmar de Girardota. Entonces, primero me fijo un objetivo muy básico. Después, seleccionar y preparar el equipo facilitador. Entonces, miren que acá en el segundo elemento me dice, venga, vamos a hacer, para hacer ese diagnóstico, usted necesita un equipo facilitador. Es decir, un equipo equilibrado para poder, digamos, generar ese diagnóstico. Es decir, usted necesita un equipo interdisciplinario, un psicólogo o una persona de la vereda, una profesora de la vereda, el fontanero de la vereda, digamos, unas personas que convoquen y formen ese equipo facilitador. ¿Por qué? Porque ese equipo facilitador es el que va a entrar a desarrollar el proceso. Después dice identificar participantes potenciales. Listo. Después de que yo identifico un objetivo, identifico un grupo técnico, ya me tengo que ir buscar un público potencial para que me ayude a responder las preguntas de ese diagnóstico. Me explico. Si, por ejemplo, vamos a hacer un caso muy hipotético, si, por ejemplo, estamos hablando vamos a hacer una encuesta, un diagnóstico de cómo le parece el género musical de música de cuerda. Entonces, si yo cuando identifico los participantes potenciales, me voy para un colegio donde los jóvenes tienen una edad de entre 12 y 15 años y les pregunto acerca de la música de cuerda, esa información, ese diagnóstico va a estar muy sesgado porque ese tipo poblacional no tiene información adecuada de ese proceso. Entonces yo tengo que identificar muy bien el tipo de población o los participantes a los que les voy a aplicar el diagnóstico. Ya después identificamos las expectativas de los participantes, hacemos unas preguntas, cuáles son las expectativas que ellos tienen frente a los procesos. Después hacemos un análisis donde discutimos las diferentes necesidades de información y ya después determinamos un mapa de procesos para seleccionar las herramientas óptimas para hacer esa investigación y por último, diseñar el proceso de diagnóstico, es decir, cómo lo vamos a llenar, cómo lo vamos a hacer, en qué va a consistir la investigación. Me explico, básicamente, este diagnóstico es como lo que está haciendo en este momento el DANE. Primero el DANE en este momento va a empezar a hacer unas encuestas por unos grupos poblacionales. Entonces, ¿qué hace el DANE? El DANE inicialmente define cuál es el objetivo de la encuesta, a qué nicho de mercado va dividida o va segmentada la encuesta, y ya después determina un equipo óptimo para empezar a aplicar cierto tipo de encuestas y al final tabulan la información, el método gráfico y dan el diagnóstico de la información recolectada o encontrada. Entonces miren chicos que el material de esta semana es un material muy interesante para que ustedes vayan estructurando. Recuerden que el objetivo de la formación virtual es que usted empiece a leer y empiece a escribir. Usted lea, escriba en un cuaderno, tome apuntes, que eso le va a garantizar, digamos, un muy buen proceso académico. Porque si no leemos ni tomamos apuntes dentro del proceso, digamos, a uno se le olvidan cosas y no aprende uno. Entonces, el ideal es uno estudiar el material, abrir el material para garantizar, digamos, un buen flujo de la información en los diferentes entes y en los diferentes procesos académicos y llegar a una muy buena finalidad del proceso. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Sí, señor, qué pena interrumpir. Es que tengo la pregunta, es en el caso del el diagnóstico, nosotros lo vamos a hacer a un proyecto X agropecuario, agrícola, pecuario, piscícola, pero ese proyecto, de pronto me perdí, ¿es un caso hipotético o nosotros tenemos que montar el proyecto? No, bueno, inicialmente para la primera actividad del taller de registro es un caso hipotético. ¿Listo? Y para la infografía, básicamente lo que busca la infografía es que usted describa cuáles son los elementos o cómo se hace un diagnóstico de manera general. No caso puntual, sino de manera general. Y ya después, cuando ustedes empiezan a trabajar con la profesora Paula,
ya ustedes iban a hacer un proyecto enfocado a un proyecto productivo que ustedes tengan. Pero para esta evidencia como tal es identificar, por ejemplo, la infografía es hacer una infografía general de cómo se hace un diagnóstico en cualquier proyecto productivo. Bueno, y lo que vamos a leer, básicamente el manual y todo eso, de pronto me perdí un poquito, es para llenar el formato, la matriz que su merced descarga de la ADR, ¿sí? Perdón, del Ministerio de Agricultura. Exactamente. Ese manual que leímos inicialmente, entonces, por ejemplo, para la primera actividad de Excel, entonces definimos, usted dice, bueno, yo quiero hacer el registro de usuarios, vamos a hablar de la primera actividad, yo quiero hacer el registro de usuarios. Entonces usted va a hacer un caso hipotético y usted dice, bueno, para el caso mío, yo manejo un proyecto agropecuario. Entonces, como usted maneja un proyecto agropecuario, usted se va para acá donde tenemos acá, al Ministerio de Agricultura, y usted abre, en este caso, el formato del proyecto agrícola, listo. O el caso tuyo va a ser de pesca, entonces va a ser el proyecto de pesca. Listo. Ya cuando abrimos el manual, acá nos van a aparecer los 5 componentes. Primero, capacidades humanas. Segundo, capacidades sociales. Tercero, acceso a la información. Cuarto, gestión sostenible y habilidades de participación. Entonces empezamos con la primera pregunta. Entonces nos dice, su proyecto productivo, es la primera pregunta, su proyecto productivo de pesca, de acuerdo a su actividad acuícola, ¿qué realiza en su predio? Es productor de semilla, productor de carne, productor de peces ornamentales. Entonces, de acuerdo a esto, tú vas a escribir tú a qué te dedicas dentro de tu proyecto, listo. Y así vas a contestar cada una de estas preguntas en este formato, que hasta acá están cada uno de los aspectos. ¿Listo? Sí, señor, muchas gracias. Listo. Importante para que lo tengan en cuenta. Entonces, en metadatos están los componentes. Componente 1, actividad principal, actividades secundarias, listo. Entonces, ¿cómo respondemos a estos aspectos? Lo respondemos de acuerdo al manual. ¿Qué tipo de herramientas y equipos tiene para su proceso productivo? Entonces acá dice casa comercial, fabrica su propio concentrado, utiliza sus productos, no utiliza concentrado ni sus productos. Entonces eso es para la primera actividad, listo. Seleccionas el proyecto agropecuario y de acuerdo al proyecto agropecuario empiezas a dar respuesta a estas preguntas en la matriz. Y para la segunda actividad es desarrollar una infografía de los elementos para aplicar un diagnóstico agropecuario. Listo. Sí, señor, muchas gracias. Listo, con todo el gusto, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, como les venía diciendo, lo importante hoy en día es que en este proceso formativo ustedes escriban, cojan un cuaderno, una hoja y empiecen a tema, la normativa. Entonces, ustedes hagan en su hoja la normativa, la escriban, porque cuando uno hace el ejercicio de escribir yo siempre, por ejemplo, cuando estudio virtual, tengo siempre mi agenda en mi escritorio, entonces voy a estudiar normativa, escribo la normativa, porque así garantizo de que escribiendo en un cuaderno se me va a quedar qué es la norma, la 1876, de qué trata, y eso nos va a permitir generar un proceso productivo académico mucho mejor. Entonces, chicos, esa es la invitación esta semana. Cualquier duda que tengan me van escribiendo y quedo muy pendiente entonces. Yo la grabación se las comparto finalizando entonces la clase. ¿Listo? Muchas gracias. Listo, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Listo, mijo. Claro que sí. Dale, pues. Dios los bendiga. Hasta luego, chicos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.